Es un estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación de la UPTC. Es magíster en literatura de la Universidad de los Andes y licenciado en inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es ganador de la beca FLTA de la Comisión Fulbright, así como de los programas becarios del Centro de Español de la Universidad de los Andes y del Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de sus estudios de maestría y doctorado, respectivamente. Es miembro de la Red de Maestras y Maestros Investigadores, CHISUA, así como cofundador y coordinador del Seminario Internacional Realidades y Desafíos de la Educación Rural Latinoamericana. Fue seleccionado en el programa Maestras y Maestros que Inspiran del 2020 del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. Además, es profesor de la Corporación Universitaria Uniminuto y maestro rural de la Secretaría de Educación de Bogotá. Bienvenido, Andrés, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación en Exploremos. Andrés, cuéntenos un poquitito sobre estos espacios que usted tiene, en especial en las enseñanzas de inglés. Bueno, mira, yo trabajo en la zona rural de Bogotá, en la escuela rural El Curubital, en Usme, allá cerca a Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Y en esta escuelita, pues por su condición geográfica, por el lugar en el que está ubicada, pues a veces es muy difícil el acceso, por ejemplo, a la cultura, no hay un museo, no hay un cinema. Entonces la escuela se constituye en un lugar en el cual pues los estudiantes deben poder encontrar muchas opciones pues para la vida, ¿no? Para aprender de estas otras cosas del mundo. Nosotros, a partir de la enseñanza del inglés, hemos desarrollado algo que llamamos el Diccionario Sociocontextual Bilingüe. Entonces nuestros estudiantes lo que hacen es indagar sobre conceptos de su contexto cercano, por ejemplo la neblina, el frailejón, la trucha, y hacer definiciones contextuales. Es decir, ellos dicen, el frailejón es importante para mí por esta razón, y a partir de esas definiciones que ellos crean, nosotros hacemos traducciones y empezamos a crear un diccionario bilingüe donde las definiciones son las palabras de nuestros estudiantes. Esa es una experiencia bien bella que hemos desarrollado ya en la escuela El Curubital, cerca al páramo más grande del mundo, el páramo de Sumapaz. Qué bueno, muy interesante esto que nos cuenta. Esas traducciones que hacen ustedes de estas definiciones son traducciones que realizan los maestros, las hacen en conjunto con los estudiantes, algunas las hacen ellos solos. ¿Cuál es el proceso de la parte bilingüe de la creación de este material? Pues mira, la idea es que la hacemos entre todos, ¿no? Esas traducciones las hacemos entre todos. Buscamos sobre todo que haya una conexión entre lo que ellos están aprendiendo y su realidad contextual. No, digamos, sería como un poco incoherente tratar de enseñarles inglés a partir de la vivencia desde la cultura inglesa en sí misma. Eso podría pasar en unos niveles más avanzados. Pero como lo que nos interesa es que los estudiantes entiendan cercano el inglés, lo tomen como algo cotidiano, jugamos a buscar estas palabras, estas definiciones contextuales y creamos las definiciones con ellos. Básicamente son definiciones muy, muy sencillas. Tratamos de buscar el acercamiento al vocabulario, pero ese es nuestro reto, ¿no? Hacer que el inglés sobre todo esté cerca de ellos y que les guste y se sientan responsables de su propio aprendizaje. Sí, que haga parte de sus vidas diarias. Además que es muy útil para la práctica, que hagan parte de sus entornos, como usted lo menciona, porque es diferente aprender cuando vemos las cosas lejos. Así es. Y la idea es que traigamos esas imágenes aquí a la vida real, las que están aquí ya cerca, y desde ahí empezar a construir el aprendizaje. Básicamente eso es lo que queremos. Profesor Andrés, y cuéntenos cómo ha sido su experiencia en esta educación rural. ¿Ha sido algo que ha enriquecido su formación docente de alguna manera o es un ejercicio al que usted le aporta mucho desde su conocimiento? ¿Cómo ha sido esta relación con la experiencia rural? Pues mira, es una cosa de doble vía. Como que es algo que está en construcción, que estamos construyendo constantemente. La educación rural es un campo muy amplio para explorar.
Pero déjame decirte, te digo que es de doble vía porque los maestros que llegamos a la zona rural nos hacemos maestros en la zona rural. Porque básicamente no hay unas licenciaturas en educación rural, o en nuestras licenciaturas en Colombia no hay unas cátedras para la educación rural. Básicamente terminamos la licenciatura y tenemos que ir a aprender nuevamente cómo ser maestro en la zona rural, que es una cosa bien diferente a ser maestro en la zona urbana. En la zona rural la realidad contextual es absolutamente diferente. Tú tienes que aprender a vivir con el campesino, con las dinámicas del campesino, que son diferentes a las dinámicas de la ciudad, con las dificultades que vive el campesino en su contexto particular, con las necesidades que viven esas comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes llegar hasta la escuela y si eres un profesor que tiene un carro, muchas veces ese carro se tiene que convertir en un carro comunitario, ¿cierto? Claro. Para traer semillas, para transportar a una persona que está enferma o que necesita llegar hasta la zona urbana. Entonces la relación de un maestro rural con la cotidianidad de la comunidad, del contexto, es bien diferente a la que puede tener un maestro urbano. Entonces por eso te digo que nosotros llegamos a la escuela rural para ser los maestros rurales. Entonces es una práctica que te cambia la vida, que tienes que aprender a dejarte tocar por ese contexto, a vivirlo de otra manera, distinto a la educación urbana, y hacerte parte de él. Pero ya te digo que es una cosa que es de doble vía, porque si bien la educación rural y el contexto rural lo construye a uno también tiene que ayudar a que se generen preguntas y reflexiones en torno a la educación rural. ¿Qué es la educación rural? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus carencias? ¿Cómo la construimos? ¿Y cómo construimos una memoria de la pedagogía rural? Y entonces ahí pues es bien interesante contarte un poco sobre el tema del ser Latinoamérica. No sé si tengo tiempo para contarte de una vez. Sí, adelante, por favor. Pues mira, desde el año pasado, con todo este tema de la pandemia, hemos podido contactarnos un cierto número de maestros y maestras de zonas rurales latinoamericanas y hemos creado el Seminario de Educación Rural Latinoamericana. Nosotros lo llamamos el SER Latinoamérica, SER de S de seminario, E de educación, R de rural, el SER Latinoamérica. Qué lindo. Y lo que hacemos allí, así, sí, es una palabra bien linda y con mucho significado porque también es una construcción de una identidad, ¿no? Pero digamos que lo que hemos hecho es compartir experiencias de maestros y maestras de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Guatemala, de México y de Colombia, con la organización que traía, por ejemplo, la red Chisua o la red IEM, que es una red de maestros y maestras de México, o el GIMPAC, que es otra red de maestros y maestras de Antioquia. Con esa organización montamos el SER y empezamos a convocar maestros y maestras de distintas latitudes para que cuenten sus experiencias. Las contamos en vivo por nuestros canales de YouTube y de Facebook, que son Educación Rural en Latinoamérica, en ambos lugares, tanto en Facebook como en YouTube. Y hacemos paneles, conversatorios en los que discutimos en torno a distintos asuntos de la educación rural en nuestras latitudes latinoamericanas. Entonces hemos abordado temas como, por ejemplo, la interculturalidad. ¿Cuál es el rol de la escuela rural en torno a la interculturalidad? ¿Cómo discutimos sobre ese tema? Educación bilingüe. El bilingüismo visto, por ejemplo, en México y en Guatemala es el bilingüismo de las lenguas originarias, ¿cierto? Como estudiantes que traen su propia lengua originaria tienen que venir a aprender el español a la escuela, pero ¿cómo hacemos para que el español no sea ese idioma que va a desplazar y de repente a eliminar también el uso de la lengua originaria, sino cómo mantenemos la lengua originaria? Nos hemos preguntado en torno a la educación en la pandemia en la zona rural, nos hemos preguntado en torno al papel de lo comunitario en la escuela rural. Entonces, la escuela rural lo hace a uno, pero uno también hace la escuela rural si uno tiene intenciones de hacerla, ¿no? Y si tiene la curiosidad por preguntarse cómo es que se construye todo esto de enseñar en las zonas rurales.
Súper bonito eso, además porque están construyendo desde diferentes culturas, desde diferentes entornos y trayendo todo ese conocimiento de otros países. A propósito de la enseñanza en las escuelas rurales durante esta pandemia, ¿cómo es el tema de la virtualidad en la ruralidad? En su caso específico, en la escuela en la que usted está trabajando, ¿es fácil para los estudiantes acceder a plataformas, a recursos para tomar las clases durante esta época? Pues mira, si hay algo que nos ha puesto de presente la pandemia, es que existe una brecha enorme en términos sociales entre lo urbano y lo rural. Si yo te digo que en lo urbano, en las zonas urbanas, ha sido muy difícil la conectividad de muchos de nuestros estudiantes, pues ya te imaginarás lo difícil que ha sido en las zonas rurales. Muchos de nuestros estudiantes, la gran mayoría de ellos no tienen conectividad, no tienen un acceso a internet. Sí. Y no tienen tampoco los aparatos electrónicos para conectarse. Uno pensaría pues, que estamos en el 2021, todo el mundo tiene un celular. Pues uno lo piensa desde la realidad propia, ¿no? Yo tengo un celular, creo que todo el mundo lo tiene. No es así. No es así. Hay muchas personas que no tienen acceso a la conectividad ni a un aparato que les permita conectarse. Y esa es la realidad de muchos de nuestros estudiantes. La verdad es que los maestros y maestras rurales en esta época de pandemia hemos tenido que inventarnos 1000 cosas para poder enfrentar esta pandemia sin que la brecha social se profundice aún más. Porque hay unos estudiantes que han tenido conectividad todo el tiempo y otros que no la han tenido, y eso se traduce sin duda en brecha social. Pero los maestros y las maestras rurales hemos tratado con muchos esfuerzos de inventarnos un montón de dispositivos pedagógicos de enseñanza para tratar de continuar educando y que nuestros estudiantes tengan garantizado el derecho a la educación. WhatsApp sin duda se ha vuelto uno de los medios fundamentales, transmisiones en vivo por Facebook, el correo electrónico, la llamada, talleres unificados, por ejemplo. Esa es una de las cosas que nos ha dejado la pandemia en términos de enseñanzas para maestros y maestras. En la agrupación rural OACA, donde está la escuela en la que yo trabajo, que es la escuela rural en Curubital, sí. Hemos decidido hacer un taller unificado. Todos los maestros nos reunimos, discutimos en términos, digamos, pedagógicos sobre qué tema es el más importante según la realidad que están viviendo nuestros estudiantes en estos momentos para abordar en un taller. Y todos alimentamos ese taller, cada uno desde su asignatura. Estamos viendo la educación como una cosa más compleja, ¿no? Desde las teorías del pensamiento complejo y no desde lo individual, ¿no? Como que yo voy a enseñar tal cosa, tú vas a enseñar tal otra. No, a un tema, a una pregunta, a un problema, cómo le aportamos todos y cada uno desde su materia. Y eso nos ha llevado a unas reflexiones bien importantes. Creo que esa es una de las cosas que se van a mantener después de la pandemia, porque esta planeación colectiva nos ha llevado a reflexionar en torno a la pedagogía y cómo es que nos vemos la pedagogía, cómo es que la entendemos y cómo es que producimos esos aprendizajes en nuestros estudiantes. ¿Lo hacemos de forma fragmentada? ¿Está bien hacerlo de forma fragmentada? ¿O lo hacemos de una forma holística, compleja, que les permita establecer relaciones entre un tema y otro, entre una asignatura y otra? Uh-huh. Muy, muy bueno esto que nos está contando. Qué importante que haya unidad en los conocimientos a la hora de transmitirlos y sobre todo en esta época que ha significado sin lugar a dudas para todos los docentes un reto, en especial para los docentes de las zonas rurales seguramente. Cuéntenos, profesor Andrés, a partir de todo esto y de este trabajo tan bonito que usted está haciendo, usted obtuvo como resultado, uno de sus tantos resultados fue haber sido seleccionado en el programa Maestras y Maestros que Inspiran. Cuéntenos para usted qué significó esto, cuál es su percepción de esta selección. Bueno, mira, el IDEP, el Instituto de Desarrollo Pedagógico de Bogotá, decidió abrir una convocatoria para diversos maestros y maestras en ciertas líneas que ellos consideraban, digamos, importantes el año pasado, ¿no? Como innovación, tecnología, corporeidad. Y pues los maestros de Bogotá tenían la libertad de inscribirse para
para hacer parte de esas líneas y desarrollar procesos de escritura de sus experiencias pedagógicas. El IDEP hacía un acompañamiento en esos procesos de escritura y digamos que esto lleva al maestro a fortalecer sus competencias pedagógicas, porque entender la práctica, cuando un maestro entiende qué es lo que está haciendo, lo valora más, lo complejiza y se esfuerza por llevarlo a un nivel superior. Claro. Entonces, el programa de maestros y maestras que inspiran nos permitió conocer muchas experiencias de maestros de distintas líneas, ya te decía, y conocernos unos con los otros. Éramos 45 maestros de toda Bogotá. Y conocer esas 45 experiencias seleccionadas, pues es muy, muy enriquecedor. Hay profesores que están haciendo cosas fantásticas en Bogotá. Hay profesores que se la juegan, para ponerlo en estos términos tan cotidianos, se la juegan de verdad por la educación en nuestro país. Uh-huh. Yo creo que a partir de procesos como los que está planteando el IDEP, de maestros y maestras que inspiran, se está empezando a constituir algo así como un nuevo movimiento pedagógico en Bogotá y probablemente en Colombia, porque está llevando a los maestros a pensarse su labor docente, su ejercicio docente, como el intelectual de la pedagogía. Digamos que en Colombia han habido épocas en las que a los maestros se les ha criticado, en la actualidad pasa también, ¿no? Como que hay cosas que se pueden enseñar y otras no. Digamos, esto tiene mucho incluso que ver con política, qué es lo que sí se debe enseñar, qué es lo que no se debe enseñar, cuáles son los temas que sí deben entrar o no a la escuela, y parece que esa agenda nos la dictan, no sé, los políticos. Sí. Pero yo te digo que somos los maestros y las maestras los expertos en la pedagogía. Somos nosotros los que sabemos, así como el médico es el experto en la medicina, el maestro y la maestra es el experto en la pedagogía. Y somos nosotros los que sabemos qué es realmente lo importante que debe pasar en la escuela, hacia dónde tenemos que llevar las reflexiones, cómo tenemos que llevar a nuestros alumnos a que se pregunten algo. Y entonces lo que está pasando con el IDEP y con el programa Maestros y Maestras que Inspiran está permitiéndole esa agencia al maestro. Está diciéndole, mire maestro, mire maestra, lo que usted está haciendo es valioso. Hay que escribirlo, hay que tenerlo sistematizado, hay que problematizarlo y hay que mostrarlo y contarlo, porque lo que usted está haciendo es muy valioso. Digamos que hay muchas experiencias en todo el país, en términos pedagógicos, que suceden en la realidad, pero que se pierden porque no se escriben, porque no se conocen, porque no se divulgan. El ejercicio que hace el IDEP es: venga que vamos a divulgar, venga que vamos a dar a conocer su experiencia, y yo creo que es fundamental. Entonces, es también como aprovechar la oportunidad para invitar a los maestros y a las maestras a estar muy pendientes de lo que sucede en Bogotá, en el IDEP, o en el MOVA en Medellín, o en los centros pedagógicos de investigación de cada ciudad, de cada municipio, o lo que sucede en las redes de maestros y maestras, o pensarse la creación de nuevas redes, para preguntarse eso de su estatuto docente, ¿no? Claro. Su reflexión sobre la docencia y asumirse como maestro y como maestra. Claro que sí, ahí la invitación entonces para todos los docentes del país que nos están escuchando, que se acercan a estos colectivos, que hagan parte de la creación del contenido que están dándole a sus estudiantes. Profesor Andrés, entonces para las personas que quieran consultar un poco sobre lo que están trabajando ustedes desde SER, pueden ingresar a Educación Rural Latinoamérica en YouTube y Facebook, ¿verdad? Así es, también invitarlos a que exploren esos canales. Allí tenemos videos de por lo menos 46 maestros y maestras de Latinoamérica que han contado sus experiencias en torno a la educación rural. Son experiencias muy valiosas, nos permiten aprender mucho de otros países. Pensar la educación rural de Uruguay es una cosa distinta a pensarla de México o a pensarla de Argentina, y en todas hay aprendizajes. Entonces, también invitar a que se den una vueltica por ahí, por Educación Rural en Latinoamérica en YouTube, Educación Rural en Latinoamérica en Facebook. Ahí tenemos alojados esos videos, y este año estamos trabajando fuertemente con el SER Latinoamérica. Tenemos profesores invitados, vamos a hacer unos podcasts en los que vamos a multiplicar la divulgación de estas experiencias. Estamos trabajando
en la creación de un encuentro cultural virtual latinoamericano desde la escuela rural. En fin, estamos tratando de hacer que Ser Latinoamérica crezca mucho, porque necesitamos esos espacios de visibilización para los maestros y las maestras de las zonas rurales. Claro, muchas gracias, profesor Andrés, por estar con nosotros hoy en Exploremos, un espacio para aprender. Gracias por contarnos su experiencia y pues esté conectado con nosotros, las puertas siempre abiertas para que nos siga compartiendo estas experiencias. Vamos ahora con música. Vamos con Ya Verás de Sistema Solar aquí en Exploremos, tu espacio para aprender.